Bueno, la noticia número uno es una información relevante no solamente para Veracruz, es una información relevante para el país. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy fue detenido, hoy fue capturado un personaje, pues sí, muy prominente. El ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, fue detenido efectivamente hoy lunes en Oaxaca, en Puerto Escondido, luego de andar a salto de mata, como dice el lugar común, de estar prófugo de la justicia por más de 3 años. Hay que recordar que Winkler fue acusado, está acusado de desaparición forzada y de secuestro, de privación ilegal de la libertad. La Fiscalía de Veracruz confirmó hoy que el ex fiscal fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. También la Fiscalía detalló que Winkler será presentado ante un juez para que se le siga proceso en el penal de Pacho Viejo, allá en Perote, Veracruz. Jorge Winkler es, insisto, un personaje relevante porque fue Miguel Ángel Yunes el que lo colocó como fiscal estatal tras ganar las elecciones del 2016. En diciembre de ese año, Yunes lo hizo fiscal y estuvo en el cargo hasta septiembre de 2019, cuando ya era gobernador Cuitláhuac García de Morena, quien se impuso al hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes del mismo nombre. Y pues este personaje que Yunes Linares pretendía que pudiera ser el fiscal también durante el gobierno de Cuitláhuac García, finalmente fue removido, fue retirado del cargo por el Congreso local, también en 2019, en septiembre de 2019, al considerar este órgano legislativo que no cumplió con las tareas designadas en la Constitución para el cargo por el que fue nombrado. Desde 2019, Winkler también fue acusado de secuestro y de tortura a Francisco Zárate Aviña, chofer del ex fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, quien fue encarcelado durante el gobierno de Yunes Linares. El gobierno de Veracruz también presentó una denuncia contra Winkler por obstrucción de la justicia y en ella acusa al ex fiscal de Yunes de esconder, fíjese usted, más de 150 órdenes de aprehensión, entre ellas contra algunos delincuentes de alto impacto que de esa manera, pues obviamente gozaban de total impunidad. Cuando quitan precisamente, cuando el Congreso de Veracruz remueve a Winkler, paulatinamente comienza a disminuir la violencia en el estado de Veracruz, que fue brutal, no solamente en el gobierno de Fidel Herrera, no solamente en el gobierno de Javier Duarte, sino en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, este personaje que usted seguramente lo recuerda, primero como mano derecha de El Baester Gordillo, luego como un guarura golpeador de, de Felipe Calderón. Ya antes había sido un golpeador y un porro y un operador de las peores prácticas como secretario general de gobierno de Patricio Chirinos durante el gobierno de Carlos Salinas. Usted recordará cómo en la campaña de 1994 de Cuauhtémoc Cárdenas, con Miguel Ángel Yunes como secretario de gobierno, le mandó a un grupo de transvestis y homosexuales a Cuauhtémoc Cárdenas para ridiculizarlo.
Pues ese es Yunes Linares, un tipo de lo peor que después se montó en el gobierno de Vicente Fox como secretario, subsecretario de Seguridad Pública, junto con Ramón Martín Huerta, un personaje oscuro, siniestro, sucio, que quiere, por supuesto, volver al poder en Veracruz, Alejandro. Sí, y fíjate, uno de los casos, entre otros casos, porque se le señala, por ejemplo, de haber ocultado durante al menos 2 años, Álvaro, haber ocultado masacres, haber ocultado incluso fosas clandestinas con cuerpos, haber ignorado a las familias que les decían dónde estaban los cuerpos enterrados, dónde habían descubierto las familias los cuerpos, y esto pues él lo ignoró con el fin de no abultar las cuentas de la inseguridad allá en Veracruz. Y es un caso muy particular, Álvaro, el que lo lleva a la primera orden de aprehensión, el caso de Francisco Zárate. Este hombre es el fiscal, más bien es el chofer del fiscal Luis Ángel Bravo. Luis Ángel Bravo, pues se escapa cuando lo empiezan a perseguir, también señalado por una infinidad de cosas, porque estaba en el gobierno de Javier Duarte. Él se escapa y entonces agarran a su chofer y Winkler, de acuerdo con los testimonios, ordena su tortura. Torturan al chofer hasta que dice, o no sabemos si proporciona información, pero la información que querían y la razón por la que lo torturaban era para que dijera dónde se encontraba su jefe, el ex fiscal. Finalmente detuvieron al fiscal, lo metieron un año y al año salió, fíjate nada más, para llevar su proceso en libertad. Bueno, pues el caso de Winkler es uno de los casos más dramáticos de cómo una sola persona puede convertirse pues en el nudo que amarra la seguridad para mal. A la salida de Winkler de la Fiscalía de Veracruz, los casos de la inseguridad se va a piso en Veracruz, empieza a haber un mayor control de la inseguridad y empieza también a haber una disminución de las cifras, lo cual te dice con toda claridad que se trataba del fiscal. El presidente López Obrador ha insistido que algo similar debería pasar en Guanajuato con el fiscal allá en Guanajuato, que como usted sabe ha acompañado a los panistas durante muchos años. El fiscal de Guanajuato es el que ha acompañado también la violencia de Guanajuato. El fiscal Carlos Zamarripa lleva ya muchos años y va a continuar muchos años seguramente ahí, y se han aferrado a mantenerlo ahí al fiscal Zamarripa, pero es un caso en el que el presidente ha dicho: tienen que remover al fiscal de Guanajuato porque no puede ser posible. Si un gerente de un restaurante empieza a dar malas cuentas, pues es momento de cambiarlo. Eso es a lo que se refiere el presidente. Con esa explicación les ha pedido que lo muevan. No han querido mover al fiscal. Algo similar pasaba en Veracruz, que querían mantenerlo ahí de fijo después de haber perdido las elecciones. Se va el fiscal Winkler, Álvaro, y la inseguridad de Veracruz no es que se haya resuelto, pero empieza a bajar, y esos son hechos y demuestra muchas cosas. Jorge Winkler, pues le sirvió al Partido Acción Nacional, se dio a la fuga en cuanto lo desaforó. Primero lo echaron y luego lo desaforaron casi al mismo tiempo en el Congreso, en aquella operación que mucho se criticó en la Ciudad de México de Cuitláhuac García, de que no, que quién sabe qué, que es inconstitucional. Bueno, pues es que el personaje no podía estar ahí y se le dio salida, Álvaro, y la inseguridad empezó a bajar. Esa es la realidad. Sí, efectivamente. Y tú mencionas el caso, Alejandro, de
el caso del fiscal de Guanajuato, Zamarripa, un personaje que viene de las cloacas de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y viene desde la Procuraduría en el gobierno de Juan Manuel Oliva y ha cruzado el gobierno de Miguel Márquez, está hoy con el gobernador Diego Sinué, que ya le garantizó pues ser también, trascender a su propio gobierno, pero también es el caso del fiscal de Tamaulipas, que apenas la semana pasada, la semana pasada abordamos el caso del fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, este personaje que efectivamente Cabeza de Vaca lo colocó ahí para ser fiscal hasta el 2027. Y este caso, pues lógicamente tiene que ver no con el afán de generar paz y justicia, sino para garantizarle impunidad a quien ahí lo puso. ¿Por qué lo puso García Cabeza de Vaca a este fiscal, que es el fiscal del Michoacanazo de Felipe Calderón? Pues lógicamente para que se convierta en su protector. Hay que recordar que García Cabeza de Vaca y el PRIAN perdieron la gubernatura de Tamaulipas ante Américo Villarreal y tras la derrota, lo que ha hecho García Cabeza de Vaca es transferirle al fiscal Irving Barrios facultades en materia de seguridad pública, en materia de investigación de lavado de dinero. La unidad de inteligencia financiera de Tamaulipas ya se la transfirió, y otras facultades que lo que pretenden, según legisladores y según dirigentes de Morena en Tamaulipas, es obviamente atar de manos al gobernador que llega, al gobierno que llega, y por supuesto ejercer el poder, un poder amplio con todas estas nuevas facultades, pues Cabeza de Vaca a través del fiscal Irving Barrios, un personaje a quien Calderón designó su procurador de la entonces PGR, la extinta PGR, pese a hacer un papelazo en el Michoacanazo de 2009. Entonces, del mismo modo, Yunes puso ahí a Winkler para ser contrapeso del gobernador Cuitlagua García. Nada más que Cuitlagua García, coordinado con los diputados de Morena, lograron removerlo. Pero esta es una fórmula, eso de que fiscalías autónomas, pura faramaya de los prianistas. Alguna vez se lo pregunté al propio Marco Cortés y pues no supo qué decir en el caso del fiscal carnalísimo de Guanajuato, que allá, a diferencia de Veracruz, la delincuencia, la violencia no disminuye. Pues fíjate, hasta con una cierta inteligencia o simplemente hasta por probar, Álvaro, el gobernador de Guanajuato debería remover a Carlos Zamarripa. Si quiere ponerlo en otra área, pues póngalo en otra área, porque si la remoción, y el caso de Veracruz es un ejemplo en eso, la remoción de los fiscales que tienen señalamientos de posibles vínculos con crimen organizado, que ya están muy viciados, que están acusados de estar viciados, terminan provocando, o a menos, Álvaro, a menos de que el fiscal Carlos Zamarripa, que lleva trabajando con tantos gobernadores del PAN, pues también le reporte a este gobernador. ¿Qué le reporta? Bueno, no sé, a lo mejor, pues no tengo idea. ¿Qué le puede reportar a alguien que está señalado por relaciones con el crimen organizado? No, pues si lo tiene ahí es porque le cuida a él y a su protector, al exgobernador Miguel Márquez,
muchos asuntos inconfesables, criminales, pues es el fiscal general del Estado. Entonces, sí es un personaje, el del fiscal carnalísimo de Guanajuato, muy parecido a los modos del fiscal Irving Barrios de Tamaulipas y al ex fiscal Winkler de Miguel Ángel Yunes. Si te das cuenta, son los tres vinculados al PAN o al Así PRIAN, es, Alejandro, así porque, es. porque en el caso de Guanajuato también es el PRIAN. Allá dicen, nosotros no hacemos alianza con el PRI porque aquí nos alcanza. Y hacen enjuagues, cochupos de todo tipo. Por eso en Guanajuato el PRI prácticamente ya no existe. Ha sido erradicado. Y en Tamaulipas, pues por ahí va. Y en Veracruz, en esta alianza, Yunes, PRI, PAN, pues más o menos, pero son tres fiscales siniestros vinculados, por lo menos en el caso de Guanajuato y de Veracruz, con grupos criminales o, en el mejor de los casos, si no están coludidos, pues son muy inútiles porque la delincuencia sencillamente no ha disminuido. Entonces, sí es un asunto que tiene que ver con un modelito, un modelo del PRIAN de poner a fiscales carnales. Dicen, pues sí, y Alejandro Gertz Manero, ¿qué es? Bueno, ahí efectivamente López Obrador dijo, a ver, yo no creo en eso de las fiscalías autónomas. Propongo, porque así está en la Constitución, Alejandro Gertz Manero, y ahí está también las consecuencias, ¿eh? Sí, que es el otro caso, el otro tema, porque ya la pregunta es, ¿por qué no removerlo? Ya hemos explicado las razones jurídicas, ¿por qué no removerlo? Y en las razones políticas, Álvaro, también está la otra parte que ya también hemos explicado, que es muy complicado a estas alturas remover al fiscal Gertz Manero porque, dadas las condiciones, las mayorías que se tienen en el Congreso, en el Senado en particular, se quedaría un encargado de despacho. Y aún, como también lo hemos explicado aquí, aún el removerlo podría tener algún tropiezo en el Senado de la República porque podrían Sí. incluso vetarse esa remoción. O sea, el fiscal Gertz Manero se convirtió en un problema para el presidente. Yo digo que grave, que es un problema grave, pero pues bueno, también genera un problema mayor. Las fiscalías son muy delicadas. Tienen que caer, por un lado, en gente que tiene que ser proba, que tiene que tener, pues, ser gente de una honestidad probada. Y es complicado encontrar gente así y especializada también en la materia porque es un medio muy corrupto, muy podrido. Y entonces es complicado tener de quien echar mano, pero sí lo hay. Hay gente, por Pues sí. supuesto, que puede asumir eso. Y eso traba mucho, pero ahora con estas extensiones que se inventaron el PRI y el PAN, de poner fiscales por 10 años, por 15 años y que trascienden a un sexenio, etcétera, pues obviamente es con la intención de que el fiscal que es nombrado por este gobernador, pues termine protegiendo al anterior gobernador y seguir protegiendo al que sigue. Salió peor el remedio que la enfermedad con los fiscales. Y bueno, pues este es lo que estamos viendo de alguna forma con el fiscal Gertz Manero. Tal cual. Y nada más por último, de mi parte, Alejandro, en el caso de Miguel Ángel Yunes, que fue el gobernador que colocó a Yunes Linares, a Winkler, hay que recordar que Miguel Ángel Yunes gana por el PAN la gubernatura de Veracruz en las elecciones del 2016, aquellas 7 gubernaturas que ganó el PAN, y en la presidencia de Ricardo Anaya, y que, por supuesto, le sirvieron a Ricardo Anaya de trampolín para llegar a la candidatura presidencial. Yunes ganó esa gubernatura que fue de 2016 a 2018,
y por supuesto, él pretendía extender su mandato un sexenio completo a través de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. No fue posible porque, contra todo pronóstico, ganó Cuitlagua García a Miguel Ángel Yunes Márquez. Bueno, el año pasado hubo elecciones en Veracruz y Miguel Ángel Yunes Márquez buscó la candidatura a la presidencia municipal de Veracruz y por haber hecho trampas, el Tribunal Electoral le quitó la candidatura, pero colocó a su esposa. Y no hay que descartar que vuelva para las elecciones del 2024 los Yunes. ¿Contra quién? Ya se verá. Por Morena puede ser, por supuesto, Rocío Nale, la secretaria de Energía. Y tampoco la tienen fácil los Yunes en Veracruz, porque uno de los que está impulsándose para ser candidato a gobernador por el PAN o por el PRIAN es Julen Rementería, el coordinador de los senadores del PAN, que anda haciendo trabajo político allá. Entonces, pues ya lo veremos. Por lo pronto, efectivamente, ha sido detenido un fiscal, el ex fiscal Winkler, emblema de la impunidad del crimen en Veracruz, cuyo jefe máximo se llama Miguel Ángel Yunes Linares.